Mi nombre es Julie Marcela Díaz Higuera del programa técnico en sistemas del Colegio Técnico Microempresarial del Carmen y hoy les vengo a hablar del motherboard o la placa base. Primero tenemos que entender qué es la placa base. Y la placa base es una tarjeta de circuito impreso a la que se le conectan varios componentes del equipo. Esta tarjeta va en el gabinete del PC y es considerada una parte fundamental de la computadora. La historia del motherboard o la tarjeta madre inicia en el año 1947 cuando tres científicos que eran William Shockley, Walter Brittain y John Barden presentan su invento, el transistor amplificador de punto y contacto, iniciando con el desarrollo de la miniaturización de los circuitos electrónicos. Además de esto, para esta época fue un gran invento y logró dividir la historia de las computadoras de primera y segunda generación. Años más tarde, el experto en radares real británico G. W. Dummer da la idea de la utilización de un bloque de material sólido para conectar los componentes electrónicos y en cables de conexión. Pero no fue hasta el año 1961 que la empresa Fairchild Semiconductor anuncia el primer circuito integrado. Con estos inventos se empieza a trabajar en las computadoras con una tarjeta. Más tarde, muchísimo más tarde, para la década de los 80, la ingeniera de IBM, Patty N.C. Hood, que es considerada la madre de la tarjeta madre, creó el concepto de placa modular, que es la que se usa hoy en día y es la que se encuentra en todas las computadoras. La creación de la placa base simplificó muchísimo la manera en que los componentes del hardware interactúan los unos con los otros, ya que pues podemos ver en las placas bases cada uno va conectado de una manera muy organizada y bien creada. Ahora vamos a hablar de los tipos de motherboard. Por ejemplo, la placa base AT se lanzó en el año de 1984. Esta placa tiene unas dimensiones del orden de unos 100 milímetros, lo suficientemente grande como para no caber en un mini escritorio. Sus medidas exactas de 305 milímetros de ancho y 305 de profundidad. Esta placa era usada por IBM AT-In y solo se usa en equipos antiguos. Esta placa fue eliminada del mercado ya que los componentes estaban cerca de uno de los otros y creaban fallos en la placa y obviamente en el equipo. La siguiente placa de la que vamos a hablar es la placa base ATX, que fue lanzada en el año 1995 por Intel. Esta placa fue hecha haciendo una mejora de las placas bases de épocas anteriores como AT. Esa placa permitía el intercambio de las partes conectadas y se adaptaba a cualquier máquina. Esta también tenía un alto rendimiento y era fácil de ventilar, evitando el sobrecalentamiento del equipo. Tiene un gran espacio entre los conectores de los cables. Además de eso, puede tener 7 ranuras de expansión y 4 para memoria RAM, considerada una placa base de gama media. La siguiente placa base de la que vamos a hablar es la placa base BTX. La placa base BTX fue creada en el año del 2004. El diseño de BTX proporciona un camino más recto del flujo de aire con menores dificultades, es decir, que tiene mejores capacidades generales de enfriamiento. El montaje vertical de la placa base en el lado izquierdo. Este tipo de características lo que hace es disipar el calor de la tarjeta gráfica o el ventilador para que estén orientados hacia arriba en lugar de en la dirección de la tarjeta de expansión adyacente. Y además de eso, esta placa había sido creada para evitar fallos de las últimas tecnologías. Las siguientes placas de las que vamos a hablar es la placa base micro ATX y la placa base mini ITX. La placa base micro ATX fue lanzada en el año de 1997 y tenía un tamaño menor que la ATX, poseía un tamaño de 244 milímetros por 244 milímetros. Se usan actualmente solo en la arquitectura de x86. No se pone en otra arquitectura y esta tiene un precio mucho más económico. Además de eso, los puntos de anclaje dependen del tamaño de la torre. Y en la placa mini ITX es un formato más pequeño. Además de eso, esta placa se puede usar en lugares que están diseñados para otras placas bases como la ATX y las variantes de estas ATX.
Su lanzamiento fue en el año 2003 por la compañía de Dia Technologies y tenía un buen rendimiento. Además, se enfría fácilmente debido a su arquitectura. Ahora vamos a hablar de las partes del motherboard. Primero, los puertos de entrada y salida. Los puertos de entrada y salida son los que permiten que el sistema se comunique con los dispositivos exteriores. Además de eso, permite que estos puertos intercambien datos con estos equipos. Hay varios puertos con diferentes funciones. Por ejemplo, el puerto PS sirve para conectar el teclado y el mouse. El puerto VGA, RCA, SVGIS, DVI, HDMI, DisplayPort, etc. son los puertos de video y se utilizan para conectar el monitor o el proyector al motherboard. El puerto Ethernet sirve para conectarse a la red Ethernet, que es una red de área local que es para la unión de varios ordenadores. Y así van los otros puertos. El segundo que vamos a ver es el módulo regulador de tensión, también conocido como VRM. Es un circuito electrónico que suministra al procesador y otros componentes la tensión adecuada para su funcionamiento. Se carga de convertirla a variables inferiores admisibles por el procesador, la memoria RAM, el chip, etc. Los siguientes que vamos a ver son los zócalos del procesador o socket, que es un tipo de zócalo electrónico instalado en la tarjeta madre o el motherboard y se usa para fijar y conectar el microprocesador del equipo, sin soldarlo para que éste se pueda extraer fácilmente, no como antes que no se puede extraer. El cuarto es el NOR Bridge, o sea, puente norte. Es el controlador del funcionamiento del bus del procesador. Funciones de acceso desde y hasta el microprocesador. Es el circuito integrado más importante de los cheats. Gestiona las operaciones entre el procesador y los dispositivos de alta velocidad. También tenemos el puente sur o el subbridge, que sirve de conexión entre la placa madre y los principales componentes del PC como el microprocesador, memoria RAM y la tarjeta de video AGP o PCI Express. Este circuito integrado es el que cumple las funciones con las de conectar y controlar los dispositivos de entrada y salida también, que es un concentrador de controles, de entrada y salida. Coordina los diferentes dispositivos y otras áreas de la tarjeta madre. Los siguientes que vamos a ver son los zócalos de memoria RAM. Son ranuras de la placa base donde se encuentran los módulos de memoria. Estas ranuras son finas y alargadas, y el tipo de zócalo depende del procesador y de la clase del controlador de memoria que está incorporado. El número 7 son los puertos por unidades Parallel ATA, también llamados Serial SATA o simplemente SATA. Son conectores internos que transfieren información a gran velocidad. El equipo considera a los discos SATA como dispositivos maestros. Es una interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. El octavo que vamos a ver son los conectores de alimentación ATX, que son un tipo de conectores que cumplen la función de conectar la fuente de alimentación a la placa base. Los ATX tienen 24 pins, principalmente uno de 20 pins y uno secundario de 4. El otro que veremos es el circuito impreso o PCB, que es una lámina hecha de fibra de vidrio. Es una placa o tarjeta donde van diseñados los caminos para interconectar los componentes de la tarjeta madre. Es impregnada también de resina epóxica o fenólica, que eso da seguridad, más seguridad al circuito y es más fácil de cortar, perforar, entre otras cosas, es decir, más fácil de hacer los diseños. El siguiente que vamos a hablar son los conectores USB, que son un tipo de conectores especialmente para cables que tengan USB. Son un tipo de conectores que sirven para abrir los puertos USB a la placa base. Tiene 9 pins, es decir, 2 puertos. El siguiente que vamos a ver también es la batería de la placa base o la pila de la placa base. Esta batería consiste en una celda
de forma de moneda de litio Segre 2032. La función de esta es entregar la energía continua a la tarjeta madre, es decir, que permite que cada vez que encendamos la computadora, esta se encarga de la configuración de arranque siempre que esté disponible y que esté en buen funcionamiento mientras esto suceda. Sin ella obviamente no se podría mantener con energía, por ejemplo, digamos el chip BIOS, que también es muy importante para la tarjeta madre. Siguiente, el integrado y cristales generadores de cloud. Estas son cápsulas metálicas de color plateado y bordes redondeados que encierran el cristal, que genera un pulso, un tipo de choque para hacer funcionar los componentes del motherboard. Sin esos pequeños cristales, que son hechos además de eso de cuarzo, que están conectados a los circuitos, pues otros componentes no funcionarían. Además de eso, tenemos que entender que son los que dan las señales o frecuencias a los demás circuitos, que son los que permiten el funcionamiento. Los otros que vamos a ver son los zócalos de expansión. Estos zócalos son unas ranuras también alargadas en los que se insertan las tarjetas de expansión. Su función es controlar los dispositivos periféricos adicionales, y su cantidad y tipo varían en cada modelo de motherboard o placa base. El siguiente que vamos a ver es el chip LPCIO o Super I/O, que es el encargado de realizar la combinación de interfaces para varios dispositivos. Además de eso, provee entrada y salida de varios dispositivos como puerto paralelo, puerto de serie, interfaz de teclado, entre muchos otros. El siguiente que vamos a ver es el chip BIOS. Es un chip muy importante y es un chip que en su interior se almacena una serie de rutinas de software, pero también tenemos que entender que es considerado más un firmware, es decir, un programa alejado en un chip. Este chip pues es el que gestiona el proceso inicial de arranque, enviándole órdenes al hardware. Y por último tenemos el chip de la interfaz de sonido integral, que consiste en un chip que integra una completa interfaz de audio de alta calidad y con soporte multichannel. Esto ha sido todo lo de la temática que vimos hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Además de eso, acá se dejan toda la webografía de todas las páginas a las que se ha recolectado esta información. Gracias por su atención.